de la enseñanza de la semana pasada, que llevaba por título ¿por qué es necesaria la conversión? El primer tema de la conversión, veíamos exactamente que el ser humano necesita ser convertido, ¿se acuerdan? Y la semana pasada veíamos el por qué el ser humano necesita ser convertido, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver la segunda parte, es por qué es necesaria la conversión. Ahora, hemos determinado la semana pasada que la necesidad de nacer de nuevo se deriva, nace o de alguna manera fluye de 5 verdades bíblicas. Las voy a repetir, fíjense. Número 1, la incapacidad de los seres humanos. La semana pasada abundábamos en esto. El ser humano es justo bajo su propio punto de vista, sin embargo, bajo el punto de vista bíblico y bajo el punto de vista de nuestro Dios, el ser humano es incapaz de nacer de nuevo por sus propios medios. Y en este punto, no lo busques, te lo voy a leer yo. Romanos 3:23 es un versículo bien conocido, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuántos pecaron? Todos. ¿Y cuántos estamos destituidos de la gloria de Dios? Todos. Entonces, fíjate, la necesidad de nacer de nuevo fluye de la primera verdad bíblica de que somos incapaces, los seres humanos, de nacer de nuevo por nuestros propios medios. Nicodemo le decía a nuestro Señor Jesús: ¿a poco un hombre siendo viejo puede volverse a meter al vientre de su madre y volver a nacer? Eso es imposible. Entonces el ser humano no puede nacer de nuevo por sus propios medios. Número 2, la segunda verdad bíblica por la cual es necesario el nuevo nacimiento es la santidad de Dios, y es lo que vamos a ver el día de hoy, la santidad de Dios. Número 3, la gracia del Evangelio. Número 4, el poder del Espíritu Santo. Y número 5, la creación de un pueblo. Fíjate, cada una de estas verdades son claras, son contundentes en cuanto a la doctrina de la conversión. Necesitamos, escucha lo que te voy a decir, necesitamos nacer de nuevo porque somos incapaces de llegar a Dios por nuestros propios medios. Necesitamos nacer de nuevo porque Dios es un Dios santo y Él demanda a su pueblo: sed santos como yo soy santo. Necesitamos nacer de nuevo porque el Evangelio de Dios demanda una respuesta de todo aquel que lo recibe. Necesitamos nacer de nuevo porque el nuevo nacimiento es la obra única y soberana del Espíritu Santo. Y por último, necesitamos nacer de nuevo para gozar de la promesa de ser llamados pueblo de Dios. Entonces, fíjate, la necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de la conversión nace de estas 5 verdades bíblicas. Ya vimos la primera la semana pasada, el día de hoy vamos a ver 2. Y ahora seamos sinceros con nosotros mismos. La verdad es que muchas veces la iglesia no se ha convertido, o que muchas veces nosotros mismos no somos convertidos. Un hermano decía lo siguiente: no hemos atraído al mundo a nosotros, solo nos hemos bajado a su nivel. No hemos conquistado el mundo, solo nos hemos rendido a Él. Hemos llevado a la casta novia de Cristo a fornicar entre la gente. Los individuos inconversos impactan el resto del cuerpo. Por eso es necesaria la conversión. Porque si bien la iglesia de Cristo o los lugares de congregación no deben estar solamente llenos de gente nacida de nuevo, de hecho,
que venga más gente que no conozca de Cristo para que vengan al conocimiento de la palabra de Dios. El problema está en que los inconversos forman parte de la iglesia e influyen en lo que es la iglesia como cuerpo. Esa es la verdad. Por eso es que se toman tantas malas decisiones. Por eso es que la gente es tenida en tan poco. Porque los que llegan a estar en un lugar de preeminencia dentro de la iglesia son gente que jamás se convirtió. Vámonos rápidamente al primero, al segundo, que es el que vamos a ver hoy, la santidad de Dios. La santidad de Dios. Ahora, ¿qué pudiéramos decir de la santidad de Dios? ¿O qué no pudiéramos decir de la santidad de Dios? Fíjense, una vez que hemos meditado a la luz de la Escritura quién es el hombre y su impotencia de poder agradar a Dios, ya es más fácil mirar con claridad y temor reverente quién es Dios. Y Dios es santo. Por tanto, si Dios es santo, Dios no es como nosotros, ¿o sí? En tanto el ser humano está comprometido y resuelto para hacer el mal, Dios por otro lado está radicalmente apartado del pecado y consagrado para su propia gloria. Ahora, consideremos un momento, hermano, la santidad de Dios. Consideremos un momento, meditemos un momento en la santidad de Dios, plasmada de forma clara en Isaías 6:3. Vamos a leerlo, por favor. Isaías 6:3. Esto ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero vale la pena que volvamos a poner atención a esto. Isaías 6, versículo 3, dice lo siguiente. Está apareciendo en la pantalla. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo, fíjate, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjate, en este verso podemos resaltar dos aspectos muy importantes sobre la santidad de Dios, la cual es pocas veces predicada y en menor medida comprendida. Fíjate, los dos aspectos que podemos resaltar de este versículo sobre la santidad de Dios es, y escucha, es, número uno, la santidad de Dios es el único atributo de Dios que es tan claro, tan evidente, tan marcado y tan natural de su naturaleza, que es mencionado 3 veces al unísono. Si te das cuenta, lo que estos serafines están mencionando, no están diciendo poderoso, 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 ¿o sí? Tampoco están diciendo bueno, 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 aunque Dios es bueno. ¿Dios es poderoso? Sí. Tampoco están diciendo misericordioso, misericordioso, misericordioso. No. ¿Cuál es el único atributo de Dios que están mencionando estos serafines? La santidad. Y no están diciendo santo es el Señor Dios Todopoderoso. No, están diciendo santo, santo, santo. Fíjate, esto se conoce, escucha, como la santidad tripartita de Dios. Esto se conoce como la santidad tripartita de Dios. Escucha, la repetición de la palabra santo 3 veces enfatiza la pureza infinita y la perfección de la Trinidad de Dios. Dios no es un Dios santo en medida común o en medida normal como tú y yo lo podemos entender. Dios es un Dios tan comprometidamente santo que su santidad no solamente habla de su carácter, sino de quién es Él como persona. Este verso, hermano, es
escucha lo que voy a decir, es el pináculo de la revelación de la majestad divina y la base para que podamos comprender de una vez por todas la verdadera naturaleza de nuestro pecado. Porque date cuenta, si este Dios es 3 veces santo, ¿dónde hay cabida entonces para el pecado? ¿Dónde? No la hay. Entonces fíjate, en primera instancia, la necesidad del nuevo nacimiento surge, en primer lugar, de nuestra impotencia de seres humanos. Y en segundo lugar, surge de la santidad de Dios. Dios es 3 veces santo. Como te decía al principio, Dios no es como nosotros. Por lo tanto, Primera de Pedro 15, 16, Primera de Pedro 15 y 16, fíjate lo que dice. El apóstol Pedro es claro y es contundente. Primera de Pedro 1, versos del 15 al 16, dice lo siguiente, está apareciendo en la pantalla: sino como aquel que os llamó es santo, fíjate, sed también vosotros, ¿cómo? Santos, fíjate, en toda vuestra manera de vivir. Fíjate cómo la santidad de Dios debe impactar la vida del creyente. Verso 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, la santidad de Dios lo lleva a demandarle a su pueblo santidad. La santidad de Dios no solamente es una santidad que está lejos de nuestro alcance, sino es una santidad que Él demanda a todo aquel que recibe por hijo. Por eso es que Pedro dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando dice en toda vuestra manera de vivir, incluye vuestra forma de hablar, nuestra forma en la que pensamos, la forma en la que nos dirigimos, la forma en la que trabajamos, la forma literalmente en la que vivimos diariamente. ¿Lo ves? El primer rasgo que podemos destacar de la santidad de Dios es que la santidad de Dios es un atributo tan marcado y tan evidente y tan natural que es mencionado 3 veces al mismo tiempo. Y esa santidad a su vez debe de impactar nuestra forma de vida. Ahora yo te pregunto, ¿qué tanto ha impactado el que tú tengas el conocimiento de que Dios es santo? ¿Qué tanto nos ha impactado? Si hablamos igual, pensamos igual, actuamos igual, no hay una aparente diferencia entre el que es nacido de nuevo y el que pertenece al mundo. ¿Ya ves por qué es tan necesaria la doctrina de la conversión? Un no convertido se dirigirá a Dios o dirá de Dios: ah, pues es que allá el que está allá arriba, el general. Un cuate decía, como se llamaba Jesús, mi tocayo, Chuchito, o Diosito bebé, así chiquito, ¿no? No hemos comprendido la magnitud, ni la anchura, ni la altura de quién es ese Dios santo al que nos presentamos todos los días. Él es santo. Y número 2, segundo aspecto que podemos destacar de la santidad de Dios es, escucha, la santidad de Dios es el centro de la adoración celestial. La santidad de Dios es el centro de la adoración celestial. Vamos a volver a leer Isaías 6, 3. Pero Isaías 6, pero a partir del verso 2. La santidad de Dios es el centro de la adoración celestial. Fíjate, verso 2.
6:2, Isaías 6:2, dice, por encima de él, recuerda que aquí Isaías está viendo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo. El Señor está sentado en su trono. Verso 2 dice, por encima de él, o sea, no de jerarquía, sino por encima de él, porque él está sentado, dice, había serafines, fíjate, cada uno tenía 6 alas. Ajá. Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Fíjate, si nos pusiéramos un poquito más técnicos, las leyes de la termodinámica nos dicen que si hay 6 alas y solamente se vuela con 2, ¿qué crees? Es un vuelo demasiado inestable. ¿Por qué? Porque hay pies y hay cabeza y solamente dos vuelan cuando hay 6. Entonces esto provoca no solamente deja ver muchas cosas que ahorita te voy a explicar, sino esto provoca que el vuelo de los serafines haga esto, mira. No están volando cómodamente, en primer lugar. No están volando cómodamente. Y fíjate, no solamente eso, vuelan con 2. Con las otras 2, ¿qué hacen? Se tapan la cara. Y con las otras 2 se cubren los pies. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque ellos prefieren volar de manera incómoda, porque ellos se tapan la cara y se tapan los pies. Verso 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, fíjate, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjate, ellos tienen que taparse la cara, taparse los pies, y la adoración que ellos están elevando al Señor no se la están dando directamente a Él, porque ni siquiera pueden ellos mirarlo. ¿A quiénes están dirigiendo ellos? Al uno al otro. O sea, prácticamente están así, santo, santo, santo. O sea, se están dirigiendo a alguien más. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es tal que ni siquiera un ser celestial como lo es un serafín tiene el derecho ni siquiera de pisar el piso donde se encuentran los pies del Señor. Fíjate lo terrible de la santidad de Dios. Fíjate, aquí está. Isaías nos da un cuadro claro sobre la adoración celestial. Fíjate, son serafines los que claman el uno al otro, santo, santo, santo. La santidad de Dios lleva a los serafines a cubrir sus rostros, a cubrir sus pies y permanecer lejos del suelo que tocan los pies del Señor. Y por si esto fuera poco, la santidad de Dios rige su adoración. Su alabanza es declarar una y otra vez cuán santo es nuestro Dios. Y esta adoración, fíjate, retumba y permanece en la eternidad, siendo vista y oída por el apóstol Juan. En Apocalipsis 4, del 1 al 11, fíjate, y vale la pena resaltar que muchos eruditos creen que lo que vio Isaías en Isaías 6 era exactamente lo mismo que estaba viendo Juan en Apocalipsis 4. Fíjate, Apocalipsis 4 del 1 al 11 dice, de hecho el capítulo comienza diciendo en la parte de arriba, dice la adoración celestial ahí en tu Biblia, ¿ya lo viste? Fíjate, vamos a leerlo, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo,
sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, fíjate, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono, fíjate, salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, y las cuales son los 7 espíritus de Dios. Verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, fíjate, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y fíjate, hasta ahí le vamos a parar un momentito. ¿Te das cuenta la magnificencia de lo que nos acaba de describir Juan? Fíjate, un trono, y fíjate, y lo pone así bien misterioso, y en el trono uno sentado, y dice, y del trono salían truenos, salían relámpagos, y había 24 tronos alrededor de ese trono, y dice, y delante del trono había 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Nota cómo que a pesar de que esto es magnífico en gran manera, nota que esto no es el motivo de la adoración. Verso 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno, fíjate, 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Por eso es que creen que lo más posible es que la misma escena que vio Isaías sea la misma escena que está viendo ahorita Juan. Verso 8, parte B, dice, y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían? Santo, santo, santo. Fíjate, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Verso 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, fíjate, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjate cómo Juan nos describe lo que hay en el cielo en ese momento. Y aunque la apariencia de los seres vivientes y de los ancianos seguramente es imponente, ¿qué crees? Lo que recibe la alabanza no es lo que hay en el cielo, sino el que está sentado en el trono. Pero lo que motiva su alabanza, que es santo, santo, su santidad. ¿Lo ves? Fíjate, y aunque escucha lo que te voy a decir, y aunque la adoración no se limita a solo mencionar la santidad de Dios, ¿qué crees? Sí parte de ella. Porque la adoración comienza cuando ellos empiezan a decir,
santo, santo, y después le dicen Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y una vez que estos seres vivientes empiezan a adorar, los 24 ancianos se postran y arrojan sus coronas delante del Dios Santo. Entonces fíjate, la santidad de Dios es el centro de la adoración celestial. Ahora, con esto es obvio que la santidad de Dios no solamente debe de impactar nuestra forma de vida, también debe de impactar la adoración que nosotros le damos. Y con adoración no me refiero solamente a los cantos que elevamos, sino a nuestra forma de vida, a lo que hay en nuestra mente. Por eso es que David dice en su salmo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Por qué? Porque tú eres santo. ¿Lo ves? ¿Qué tanto ha impactado la santidad de Dios tu vida? ¿Qué tanto? Tú lo sabes, yo lo sé. Pero créeme, no es hasta que el ser humano ve la santidad de Dios que reconoce su pecado. Tal cual le pasó a Isaías. ¿Te acuerdas qué dijo Isaías después de ver al Señor? ¡Ay de mí! Que siendo hombre inmundo de labios, fíjate, sacó a relucir su pecado. La santidad de Dios debe de ser el centro de nuestra adoración. Debe de impactar nuestra vida diaria, y la santidad de Dios nos va a llevar verdaderamente, hermanos, a confesar nuestro pecado. ¿Lo ves? Entonces fíjate, la necesidad de nacer de nuevo nace en primer lugar de nuestra impotencia como seres humanos. Número 2, la necesidad de nacer de nuevo nace de la santidad de Dios. Y fíjate, aquí apunté un tercer punto sobre la santidad de Dios. Fíjate, número 3, Dios no puede tolerar la maldad en ninguna manera. Dios no puede tolerar la maldad en ninguna manera. Su naturaleza santa lo hace, escucha, intolerante hacia nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, si permanecemos siendo pecadores una vez que supuestamente, según nosotros, nos arrepentimos, ¿qué crees? El Señor se aleja de nosotros, porque Él es un Dios santo. Te voy a pedir por favor que abras tu Biblia en Habacuc 1, versos del 12 al 13. Habacuc 1, del 12 al 13. Está apareciendo en la pantalla. Fíjate lo que está diciendo el profeta Habacuc. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío? ¿Y qué dice? Santo mío. Fíjate, Habacuc está reconociendo quién es Jehová. Dice: ¿no eres tú desde el principio? O sea, está reconociendo que Él es eterno, Él siempre ha existido. Dice: oh Jehová, Dios mío, y dice: santo mío. Nota que el único atributo que mencionó de Dios fue su santidad. Bueno, sin dejar a un lado su eternidad. Pero fíjate, dice: santo mío, y sigue diciendo: no moriremos. Dice: oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Verso 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Fíjate, espero poder ser lo suficientemente diestro para poder explicarte estos versículos. Fíjate,
Checa cómo en el verso 12, si podemos poner el verso 12 por favor. Checa cómo la justicia para castigar de parte de Dios, escucha, es la respuesta o la consecuencia de su santidad. Voy a volverlo a leer. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Dice, no moriremos. Oh Jehová, fíjate, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Fíjate cómo Habacuc reconoce que el juicio viene o vino porque Dios es principio en primer lugar, es principio, es Jehová, es Dios, pero también es santo. ¿Lo ves? Fíjate, ya que Él es santo, Él pone, Él funda, Él de alguna manera permite para ejecutar su justicia que demanda su santidad. Ahora, muchas veces cometemos el error de pensar que solamente el amor de Dios fue lo que lo llevó a entregar a Jesús. Sin embargo, no fue así. Fíjate, lo que llevó al Padre a entregar a su Hijo fue su justicia. Justicia requerida por su santidad. Y fíjate lo que dice el verso 13. El verso 13 lo acabamos de leer, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Yo te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu proceder a lo largo de esta semana? ¿Un proceder malvado? ¿Has agraviado a alguien? ¿Tú qué dices? Si es así, entonces déjame decirte lo que dice este versículo. El Señor ha evitado mirarte, porque dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Fíjate, aquí el versículo, fíjate cómo acaba, hace una pregunta, dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Fíjate, la aparente falta de intervención divina de parte de Dios no es indiferencia, sino parte de sus decretos perfectos e inescrutables. Incluso cuando Dios usa instrumentos inicuos, su propósito final es el juicio del pecado y la santificación de su pueblo. Entonces, fíjate, el Señor es tan santo que permite que aún el inicuo ponga, vamos a decirlo así, en jaque a su pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo corra a la santificación. La santidad del Señor impacta nuestra vida de tal manera que debe de producir diariamente santificación. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿de qué manera ha impactado el que tú sepas que Dios es santo tu vida? ¿Lo ves? Diariamente nuestra vida es dirigida hacia un lugar, a la santificación o a la perdición. ¿A dónde está siendo dirigida tu vida? ¿Lo ves? ¿De dónde sale entonces la necesidad de nacer de nuevo? La santidad de Dios. Nuestro Dios es santo, por lo tanto, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Vamos a ver la tercera verdad espiritual, bíblica, de la cual nace o la necesidad de nacer de nuevo. Ya vimos la incapacidad del ser humano.
Acabamos de ver la santidad de Dios. Vamos a ver el último, la gracia del Evangelio. La gracia del Evangelio. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a terminar la próxima semana, si el Señor nos presta vida, vamos a ver el 4 y el 5. Fíjate, al mirar nuestra verdadera condición delante de Dios, al enfrentarnos a su santidad, es inevitable no clamar como lo hizo Isaías. ¿Cómo clamó Isaías en Isaías 6:5? ¡Ay de mí, que soy muerto! Sin embargo, hermanos, a pesar de que reconozcamos nuestra necesidad y de que veamos cuán grande es Dios, cuán santo es Dios y cuán inmundos somos nosotros, ¿qué crees? Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Como lo veíamos el miércoles en el estudio de Santiago 4:6, no lo busques, dice, mas Dios da mayor gracia. Dios muestra su gracia, hermanos. Dios muestra su gracia, aun siendo santo, su santidad no limita su gracia ni su misericordia. Fíjate, 1 Corintios 5:21. Aquí vemos como no solamente la gracia de Dios, sino la santidad de Dios se lucen. Dice, al que no conoció pecado. No, segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. A lo mejor dije primera, pero no, dije segunda, perdón. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. Fíjate, el que no conoce pecado es santo. Fíjate, nuestro Señor Jesús siendo santo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Fíjate, este verso, hermano, es la exposición más profunda, escucha, del doble intercambio en la salvación. Y esto se conoce, escucha, como la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación. Y aquí voy a sacar yo solamente dos verdades a resaltar de este versículo. Número 1, fíjate, la imputación de nuestro pecado a Cristo. Lo voy a repetir, la imputación de nuestro pecado a Cristo. Escucha, Cristo siendo completamente inocente, tomó sobre sí nuestra culpa y a su vez el castigo. La palabra imputación quiere decir tomar, o que cayó sobre él, o que de alguna manera él lo adquirió. Él no pecó, pero el Padre lo trató legítimamente como si él fuera el pecador en la cruz, para satisfacer la justicia que demandaba la santidad divina. ¿Lo ves? Fíjate, a Cristo se le imputó nuestro pecado. Es como hoy a una persona le imputan un crimen que no cometió y va a pasar muchos años en la cárcel. Siendo inocente, le imputaron una culpa que no merecía. Es lo mismo. Aquí la imputación no fue de manera ilegal o de manera intransigente, no, por eso es que es justificación. Fíjate, la imputación de nuestro pecado a Cristo. Y número 2, la imputación de la justicia de Cristo a nosotros.
Fíjate, ahora a través de la unión con Cristo que viene a través del nuevo nacimiento, la justicia perfecta de Dios nos es acreditada, nos es imputada y es aplicada. Por tanto, cuando Dios mira al creyente, no ve su pecado, sino la justicia de Jesús. Y esto, hermano, ¿qué crees? ¿Sabes cómo se llama? La gracia del Evangelio. La gracia de Dios derramada por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Ahora, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Vuelvo a preguntar. Porque somos incapaces o impotentes para lograrlo por nosotros mismos. Nuestro pecado ha separado, fíjate, nuestro pecado es separado a causa de la santidad de Dios. Pero el Evangelio nos da esperanza y gracia. Por lo tanto, escucha lo que dice Hechos 17:30, no lo busques, va a aparecer en la pantalla. Fíjate, Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En vista de que tú eres impotente de nacer de nuevo, en vista de que la santidad de Dios es tan grande y nos invita